Buenos días, mi nombre es Jenny Marcela Rojas, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, de la asignatura Administración Base de Datos de la ficha 51611 del docente Gabriel Enrique Beltrán Ibarra. A continuación veremos la introducción de base de datos de préstamo de libros para una biblioteca. Un sistema de base de datos para el préstamo de libros en una biblioteca es una herramienta esencial que permite organizar, controlar y automatizar los procesos de los registros de libros, usuarios y transacciones de préstamo y devolución. Este sistema tiene como objetivo principal garantizar un acceso eficiente y ordenado a los materiales bibliográficos, reduciendo los errores manuales y facilitando el seguimiento del inventario en tiempo real. Además, permite generar reportes útiles para la forma de tomar decisiones de manera administrativa, mejora la trazabilidad de los préstamos y fomenta el uso responsable de los recursos bibliográficos. La implementación de un sistema de base de datos bien estructurado no solo optimiza las operaciones internas de la biblioteca, sino que también ofrece una mejor experiencia a los usuarios, quienes pueden la información sobre la disponibilidad de libros y fechas de devoluciones. A continuación veremos la relación de diseño modelo-entidad de las tablas. En mi base de datos tengo tres tablas, una que es de préstamos, una que es de libros y una que es de usuarios. Actualmente todas tienen una relación de 1 a muchos. Veremos la creación de la base de datos, donde el tabla space de mi base de datos se llama biblioteca, tiene un size de 100 megas y un máximo de size de 500 megas. La creación de las tablas es creación de libros, el cual es ID de libros con un dato integer que tiene una llave primaria, un título, un autor y una disponibilidad del libro. Creación de usuarios. La creación de usuarios tiene un ID de usuarios que tiene un dato integer de llave primaria, nombre, apellido, correo y fecha de alta. Y la creación de tabla de préstamos de libros tiene un ID de préstamos que tiene un integer de llave primaria, un integer de libros, un ID de usuarios, una fecha de préstamo, una fecha de vencimiento y tenemos dos constraints, un foreign key de libros donde el ID de libros hace referencia a la tabla libros y un foreign key de usuarios donde el ID de usuarios hace referencia a la tabla usuarios. Haremos una inserción de datos donde se insertarán datos tanto en la tabla de libros, en la tabla de usuarios y en la tabla de préstamos. Crearemos una inserción de índices, secuencias y vistas donde el índice del título de los libros pertenece a la tabla libros y el índice de correos de usuarios pertenece a la tabla de usuarios. La creación de secuencias se creará de acuerdo a las tablas. Haremos una creación de secuencias de libros donde va incrementando de 1 en 1 en la tabla libros, la secuencia de usuarios va incrementando de 1 en 1 en la tabla usuarios y la secuencia préstamos va incrementando de 1 en 1 en la tabla préstamos. La creación de vistas también se hace a través de la tabla préstamos activos, donde se determinará la tabla de préstamos con el ID de préstamos, la tabla de libros con el título del libro y la tabla de usuarios con el nombre del usuario, el apellido del usuario y el nombre del usuario. Tendremos en la tabla de préstamos una fecha de préstamo, una fecha de vencimiento, donde la tabla de préstamos hará un inner join con la tabla de libros, con la tabla de préstamos, el ID del libro y la tabla de usuarios con el ID de usuarios, donde la fecha de devolución siempre va a ser nula. Veremos a continuación todo lo que son las consultas de SQL, group by y orden by procedimientos almacenados, donde tendremos la tabla de libros, la tabla de usuarios y la tabla de préstamos, donde siempre va a haber una relación de libros, usuarios y préstamos. El orden group o orden group by llevará la selección de la tabla de usuarios, donde van a hacer un conteo del ID de préstamos y nos sacará una suma total del total de los libros prestados. Nos la comparará con la tabla de usuarios, donde nos mostrará el inner join del préstamo
con el ID de usuario, el ID del usuario y apellido y un orden by total de los libros prestados. Los procedimientos almacenados para registrar un préstamo. En la creación de los procedimientos vamos a crear el préstamo donde tendremos la tabla de libros con un integer, la tabla de usuarios con un integer y la tabla de préstamos con una fecha de vencimiento, donde el dato será un booleano. Verificaremos la disponibilidad del libro y seleccionaremos la disponibilidad de todos los libros, donde ID libros se va a comparar con la tabla de ID libros y vamos a hacer la actualización de la misma. Insertaremos datos sobre la tabla de préstamos donde usaremos el ID de préstamos, el ID de libros, el ID de usuarios, fecha del préstamo y fecha de vencimiento, trayendo como resultado unos valores de secuencia donde nos traerán el ID de libros, el ID de usuarios, nos dará la fecha del vencimiento. Veremos a continuación la asignación de usuarios, asignación de roles, privilegios de administrador y revocación de permisos. La creación de usuarios, creamos dos usuarios, uno que es el bibliotecario, que lo identificamos como bibliotecario 10, donde va a estar alojado en la tabla del sistema temporalmente, y también crearemos otro que será el de usuarios, que estará creado también en la tabla de sistema. Asignaremos los roles, el gran rol del bibliotecario que va a ir al usuario bibliotecario, el gran rol del miembro que va a ir al usuario biblioteca. La asignación de roles, crearemos una sesión al bibliotecario, crearemos una tabla del bibliotecario, crearemos una vista al bibliotecario, un procedimiento al bibliotecario y una secuencia. Y lo mismo haremos con el usuario, crearemos una sesión al usuario, crearemos una tabla, una vista, un procedure y una secuencia. Daremos privilegios de administrador. En este caso los estamos dando totalmente para el usuario bibliotecario y para los usuarios normales. Y revocaremos también mismos permisos a los cuales se les dieron a estas tablas, que es la tabla de bibliotecario y la tabla de usuarios. A continuación veremos las auditorías y triggers que se manejan dentro de una base de datos. Crearemos la tabla de auditoría donde el log ID es de dato integer con una llave primaria, tiene un nombre de tabla, operación, fecha de operación, nombre de usuario y detalles del tablespace biblioteca. Crearemos una secuencia de auditoría donde va incrementando de 1 en 1 y el trigger para la auditoría de préstamos creado que reemplaza la auditoría de préstamos, donde se insertará y se va actualizando o se borrará de préstamos. Conclusiones. Podemos determinar que por medio de una base de datos bien estructurada se van a reducir y minimizar los errores humanos y se tendrá más control sobre los libros que están disponibles para su uso y permitirá fortalecer el acceso a la información. La implementación de un sistema de préstamo de libros en una biblioteca representa el avance significativo de la gestión y administración de los recursos bibliográficos. A través del uso de una base de datos bien estructurados es posible optimizar el control del inventario, agilizar los procesos de préstamo y devolución y brindar un servicio más eficiente y accesible a los usuarios. Muchas gracias.